Vamos a platicar esta noche con el doctor en Desarrollo Económico, Abel Pérez Zamorano, porque el día de ayer Editorial Stentor presentó dos nuevas publicaciones de la mano precisamente del doctor Abel Pérez. Una de ellas, La verdad sobre la globalización, y la otra, La economía y la política en la última década del siglo XX. Por ello, agradezco esta noche al doctor. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, a sus órdenes. Es un gusto estar con usted y con su auditorio. Pues nos llama mucho la atención que se retoman estas publicaciones, pero que datan ya de hace 2 décadas y en donde se advertía precisamente el secretario general del movimiento antorchista, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, con estas publicaciones, pues lo que vendría y lo que estamos viviendo en los últimos años en el planeta, doctor. Sí, efectivamente, las dos obras que analizábamos el día de ayer con Editorial Stentor, una fue publicada en 1999 y la otra en 2008. Y el motivo de comentarlas ayer fue que en mayo pasado se hace segunda edición de las dos. De allí venía el comentario, eso motivaba el comentario. Y efectivamente, como lo dice usted, en ellas el ingeniero Aquiles Córdoba Morán hace planteamientos que yo destaqué ayer precisamente, que mostraron una visión muy, muy profunda de la realidad global y nacional, y que a la postre vinieron a confirmarse con creces sus pronósticos. En concreto, yo hacía referencia, a título de ejemplo, nada más, a dos de ellos. Primero, él advertía del problema de la crisis migratoria. ¿Qué señalaba el ingeniero? Los países atrasados, los países pobres, como es el caso de América Latina, están siendo saqueados por el imperialismo. Han sido saqueados durante todo el tiempo que ha dominado Estados Unidos al continente. Se saquean recursos naturales, se salen capitales, se explota la fuerza de trabajo, etcétera. Y se empobrece a esas naciones. Y eso causa como consecuencia que busquen empleo, alimento, vivienda, vestido en los Estados Unidos, que es donde se concentra la riqueza. Y esto venía ocurriendo, pero ahora, conforme se agudiza la contradicción, conforme se acentúa el problema, la masa de habitantes de América Latina fluye en mayor medida hacia los Estados Unidos. Y esto se ha tornado en una auténtica crisis migratoria. Lo que ya se venía viendo, ahora adquirió dimensiones no vistas, Realmente es un problema grave. Y el segundo tema en el que se percibe, decía yo ayer, el carácter predictivo de las teorías del ingeniero Córdoba Morán, tiene que ver con el fin del socialismo, como decía el escritor Francis Fukuyama allá por 1989. Decía Fukuyama, un profesor de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, decía que a raíz del declive del socialismo, todavía en ese año no caía la URSS, pero a los 2 años cayó. Y sí, el bloque socialista de Europa Oriental cayó en el 89, el muro de Berlín. Decía Fukuyama que el socialismo ya no tenía futuro, que estaba muerto y enterrado, que la humanidad había llegado ya al techo de la historia. Por eso le llamó a su obra El fin de la historia, así le llamó Fukuyama. ¿Qué dijo? ¿Qué nos depara el futuro? Dijo, solo una economía de carácter liberal tipo estadounidense, y no hay más en el horizonte. La humanidad está condenada irremisiblemente y para siempre solamente a vivir bajo el esquema liberal norteamericano. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Bueno, en ese momento el ingeniero Córdoba Morán dijo, no están así las cosas. El socialismo sigue siendo una teoría viable. El mundo necesita un cambio estructural, un cambio profundo,
y ese cambio habrá de venir, porque la humanidad no puede seguir viviendo ni sufriendo los mismos tormentos que ha vivido durante tanto tiempo. Es necesario un cambio, es una necesidad histórica, decía él, y por lo tanto habrá de venir. ¿Qué ocurrió entonces contra lo que dice Fukuyama? El ingeniero aquí les dijo, no están así las cosas. ¿Qué nos ha venido a decir la historia reciente? Ahí está el caso de China. China es hoy la segunda economía del planeta y va enrumbada y a toda velocidad para convertirse en la primera potencia del mundo. Y esto guiada por los principios del socialismo. De modo que se vino a confirmar, y vaya, veamos cuánto tiempo después se viene a confirmar la teoría planteada por el ingeniero Córdoba. La realidad le da la razón. Eso es lo que yo señalaba el día de ayer en el comentario, Julio. Y lo que llama mucho la atención es la vigencia de esos escritos y que lamentablemente, doctor, pues se han cumplido. Y me refiero lamentablemente en el sentido de que después de más de 2 décadas, la situación de países, sobre todo de Centroamérica y de otras partes del mundo en subdesarrollo, pues siguen más pobres de lo que estaban hace 20 años y que precisamente estas oleadas de migración hacia los Estados Unidos pues simplemente han servido para asuntos políticos, pero realmente la solución pues no se ha realizado en estos países, y recalco mucho sobre todo Centroamérica. Y por la otra, el ejemplo que usted decía de China, quien por cierto, hay que decirlo, cumplió su meta de combate a la pobreza 10 años antes. Estaba programado para el 2030, según este plan de las Naciones Unidas, que se erradicara la pobreza, pero 10 años antes China saca a cerca de 800 millones de habitantes de la pobreza con programas muy específicos, y como usted lo advierte, pues se ha posicionado como la economía más importante, la segunda más importante, pero al ritmo que lleva y sobre todo lo que ha demostrado con la pandemia, que es una fortaleza económica, pues simplemente se revierte eso que decía Fukuyama y precisamente se reitera el escrito de hace algunos años del ingeniero Aquiles Córdoba. Sí, efectivamente, el problema migratorio tiene raíces muy profundas y esas raíces consisten, sin lugar a dudas, en la desigual distribución de la riqueza entre naciones. Así como hay una distribución desigual entre clases sociales, una clase que concentra el ingreso y la inmensa mayoría que no tiene nada, igual pasa entre países. Un país, en este caso en América, Estados Unidos, que concentra la riqueza, y un montón de países pobres, cada vez más pobres. Es decir, que la contradicción polar entre clases dentro del país se convierte en una contradicción polar, pero a nivel internacional. Ahora, esta es la raíz de la emigración. La gente no se puede quedar tranquila muriéndose de hambre en sus países, claro, en Centroamérica y en México mismo, porque incluso el número de mexicanos detenidos en la frontera, y eso lo sabemos todos, ha aumentado con el paso del tiempo. Hoy estamos viviendo récord de incremento en el número de detenciones de mexicanos en la frontera. ¿Qué nos indica esto? Que las cosas en América Latina, en Centroamérica en particular y en México están mal. Simplemente el año pasado, todos lo sabemos, el Coneval y otros organismos registraron que en México el número de pobres aumentó en 9.8 millones de personas, bajo la 4T, bajo el gobierno ya de López Obrador. Y este incremento bestial en el número de pobres, ¿a dónde conduce? A una presión motivada por la propia pobreza, por el hambre, para emigrar a Estados Unidos. Mientras no se distribuya la riqueza a nivel regional, la inmigración va a seguir presionando y más que se va a complicar, diría yo, O sea que ahorita lo que estamos viviendo es poco para lo que se avecina si se sigue concentrando la riqueza. Y un último comentario. A mí me da pena, me da tristeza que el presidente de la República se ponga a presumir
el éxito, según él, un éxito verdaderamente bochornoso que además no le toca ningún mérito, de que tenemos remesas récord provenientes de los Estados Unidos. Hay que felicitarnos porque los emigrados mandan más dinero. Pero yo digo, ¿y qué mérito le corresponde al señor presidente al decirnos que recibimos más dinero de Estados Unidos? Y digo yo, un país que vive de sus emigrados, un país que ha expulsado a 11 millones de mexicanos hacia el otro lado, bueno, ¿no debería revisar que aquí algo anda funcionando mal? Aquí las cosas están mal, por eso la gente se va. Yo digo, aplicándole una lógica elemental, si aquí las cosas estuvieran bien, la gente no se iría. Así habría que razonarlo. Ese es el punto de vista que yo tengo, y entonces me parece que así hay que verlo. Y finalmente, yo invito a todos los escuchas, a todos el auditorio de su programa, si usted me lo permite. Adelante, doctor. Invitarlos a que lean la obra del ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Los mexicanos necesitamos reflexionar sobre nuestra situación. Necesitamos darnos cuenta de dónde estamos parados, a qué se deben los problemas que tenemos y cuál es la solución de esos problemas. Y desde mi óptica, desde mi punto de vista y por mi experiencia profesional, yo puedo afirmar con absoluta seguridad que el pensamiento del ingeniero Aquiles Córdoba Morán plasmado en sus obras es la guía para sacar adelante a este país, indudablemente. A él le han hecho un muro del silencio, lo han acallado, los medios no se ocupan de él, pero yo llamo al auditorio a que rompa ese muro del silencio y lea la obra del ingeniero Córdoba. Y qué mejor que estos dos últimos trabajos que, como usted dice, fueron reeditados, La verdad sobre la globalización y La economía y la política en la última década del siglo XX, en un lenguaje sencillo, llano. Sobre todo lo comento esto, doctor, porque en un país donde se lee muy poco y a veces se asusta cuando son tecnicismos económicos y demás, pues simplemente con un lenguaje llano y comprensivo está al alcance de todos, doctor. Sí, señor, así es. Yo señalaba ayer, si usted me lo permite, sí, adelante. Si disponemos de tiempo, adelante. Yo señalaba que la obra del ingeniero Córdoba, las dos que yo comenté ayer, tienen una doble virtud. La primera, un rigor científico incuestionable, aún para los expertos, aún para los especialistas. Ningún especialista puede encontrar elemento alguno que pudiera ser cuestionable, discutible en la obra. Es un trabajo redondo, pudiéramos decir, pulido y ajustado a los cánones de la ciencia económica de nuestro tiempo y basada en los clásicos, porque en ellos se inspira el ingeniero Córdoba. Pero ese es un aspecto, una virtud. La otra es su profundo humanismo, esa preocupación, ese interés por el pueblo pobre que manifiesta en su obra y lo ameno de su narrativa, de su exposición. Palabras comprensibles para cualquier persona. Es decir, que el rigor científico que tiene no le impide ser accesible al público en general. Estas obras son de una lectura sencilla para la gente. Es más, están hechas para el pueblo. Y por eso yo creo que sería un desperdicio que el pueblo no las lea. Eso quería yo añadir a lo que usted comenta. Pues ahí está precisamente abierta la invitación. Agradecerle al doctor Abel Pérez Zamorano, doctor en Desarrollo Económico, docente de la Universidad Autónoma Chapingo, el compartir este tiempo para Canal 6. Muchísimas gracias y muy buenas noches, doctor. Gracias a usted y un saludo a su auditorio.